en el CICESE, en Ensenada. Ese es mi tos y bueno, fundador tanto del Departamento de Biotecnología Marina, justamente allá en el CICESE, como del posgrado en Ciencias de la Vida, también por allá. Es ganador del Premio Nacional de Biotecnología, también ganador del Premio Nacional de Innovación por la ADIAT. Ha dirigido evidentemente muchas tesis, tanto de doctorado, de maestría, de licenciatura. También ha dirigido a postdoctorados. Tiene un par de patentes otorgadas y bueno, más de 70 publicaciones científicas. El día de hoy, pues bueno, como podrán ya notar en sus pantallas, nos va a platicar acerca de vacunas. El título de su seminario es justamente Desarrollo de vacunas fáciles de producir, estables, económicas y de aplicación masiva, utilizando Bacillus subtilis. Entonces, doctor, pues muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y pues adelante. Gracias, José Luis. Bueno, yo soy, nada más un detallito ahí, soy SNI 3, pero bueno, eso es vanidad, ¿no? Una disculpa. No te preocupes, no te preocupes, Creo que no alcanzo a ver, perdóneme. no, no te preocupes, ¿eh? Como dices, nada más con que sepamos hacer las cosas, ¿no? Las medallas no importan tanto. Mira, cuando me invitaron a dar el seminario, les comenté que no era inmunólogo, ¿no? Pareciera contrario, porque el título, como está el título que en presentación, pero no, no soy inmunólogo, ¿no? Yo más bien soy biotecnólogo con un enfoque muy, muy fuerte en innovación, innovaciones rentables, sobre todo rentables, ¿no? La idea ya tengo muchos años tratando de enfocar a generar innovaciones rentables y utilizando principalmente bacilos, que fue con lo que hice mi doctorado. Bueno, entonces aquí en la figura esta que tenemos aquí en la foto que tenemos una partícula de alimento que ya tenía como un año ahí almacenado, así sin refrigeración, sin así, donde teníamos esporas de bacillus en el alimento, así es como preparamos nosotros, así es como vacunamos o generamos los alimentos funcionales, ¿no? Y bueno, la pusimos a crecer para ver la estabilidad de la espora, la pusimos a crecer en medio de cultivo el alimento, bueno, lo incubamos un tiempo en el medio de cultivo y ahí ven la germinación, ¿no? La germinación de bacilos, ya con hibridación fitofluorescente se ven las bacterias ahí. Bacillus como plataforma biotecnológica, yo creo que es una de las especies de bacterias más capaces, ¿no? Y más prometedoras y que nos proporcionan más posibilidades de generar un montón de cosas, ¿no? Genera infinidad de antimicrobial peptides, de péptidos antimicrobianos, infinidad, contra gram positivos, gram negativos, parásitos, hongos, de todo lo de los biofungicidas y se están sacando un montón de antimicrobianos con bacilos ahorita, ¿no? Es una de las ventajas grandes, otra ventaja grande es que es seguro para humanos y animales, ¿no? No genera, según la FDA y la FAO y un montón de agencias certificadoras, es seguro. O sea, lo puedes agregar en alimentos, puedes producir, pues aquí puedes producir proteínas recombinantes y es más fácil poder certificar algo, poder meter en la industria, en el comercio algo producido en bacilos que producido en E. coli o en otro gram negativo, ¿no? Crece en lo que le pongas, crece en un montón de sustratos económicos. Ya dependiendo para qué lo quieras, bueno, pues le vas a poner el sustrato que tú quieres, ¿no? Para que produzca las enzimas que tú quieres o que esporule mejor. Es aerobio o anaerobio facultativo, es una ventaja grandísima. Este, respira con oxígeno, nitrógeno y azufre, ¿no? Este cánico, bueno, produce un montón de enzimas, proteasas, carbohidrasas, lipasas, y dentro de esas, pues un montón de variedades, ¿no? Que nosotros las estamos explotando mucho, mucho. Y a lo que nos vamos a enfocar ahorita, otra propiedad que es que Bacillus produce una espora, produce esporas muy resistentes.
Cuando Bacillus lo tenemos creciendo en un matrazo, en un medio de cultivo, bueno, tenemos la fase de adaptación, el crecimiento logarítmico y aquí inicia la fase estacionaria. Al iniciar la fase estacionaria, que se inicia la producción de los metabolitos secundarios, también inicia la esporulación. Al mismo tiempo, es una estrategia que tiene Bacillus para, bueno, varias estrategias para sobrevivir. Una es produzco metabolitos secundarios, enzimas, antimicrobianos, y por otro lado me voy a producir la espora, ¿no? Para asegurar mi sobrevivencia de una o de otra manera. Si me cae comida, pues sigo creciendo. Si no, pues me voy a esporular y a mantenerme dormido un año, 100 años o 1000 años, ¿no? El tiempo que sea, la espora resiste lo que sea, ¿no? Entonces, después en el T8 se le llama T8 y curiosamente es por hora, ¿no? A las 8 horas ya se generó la espora completa adentro de la célula y se libera, ¿no? La célula se muere, se libera la espora y se libera la espora. Entonces la espora tiene sus capas, sus cubiertas, su corteza, que es la que nos interesa a nosotros, la corteza, la más exterior, ¿no? Algunas de las propiedades de Bacillus es, yo creo que todos conocemos los probióticos, ¿no? Que promueven la salud intestinal, equilibrio el microbioma, interactúa positivamente con el sistema inmune, hacen, para no extenderme, porque no tenemos mucho tiempo, pero induce el microbioma positivo, induce la activación de las enzimas del metabolismo de los organismos, es lo que estamos ahorita nosotros trabajando, descubriendo, ¿no? Podemos inducir maduración gonadal, maduración sexual, determinación de sexo por las enzimas, por ciertos alimentos. O sea, está bien interesante lo que hace Bacillus como probiótico. Resiste, como les comentaba hace rato, a pH, temperaturas, solventes, enzimas, de sequedad. La espora resiste a todo eso, ¿no? Y también se ha utilizado como una posibilidad de generar vacunas estables, como les estaba comentando, ¿no? Estables, baratas, fáciles de producir y de aplicación masiva, ¿no? La espora de Bacillus, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué buscar una alternativa? Bueno, porque las vacunas, ustedes saben más que yo que las vacunas son inestables, te ocupan refrigeración, ocupan un tratamiento muy delicado para traerlas, son costosos, la aplicación, el transporte, el almacenamiento, la vía de administración es complicada, ¿no? Y es lenta también la aplicación, pues bueno, pues estábamos con el COVID, ¿no? Que todos estábamos ahí como reces ahí formaditos, ahí un montón de gente formada y uno por uno, ¿no? Entonces es un reto generar vacunas que se puedan aplicar de manera masiva y que no las tengas que traer en la hielerita y que la jeringa. Si yo puedo producir vacunas y las traigo, las puedo generar y las agrego al cereal o a una granola o a la mismo, no sé, a los helados o a lo que se les ocurra. Y así vacuno a los niños con helados o con granolas. Es muy interesante ese tipo de aplicación y una vacunación masiva, ¿no? Sin tener que estar gastando y preocupándonos por la cadena de frío. Entonces, las ventajas son, pues yo si genero la construcción, mi vacuna, mi espora recombinante, bueno, pues con un fermentador de 100 litros o 1000 litros o 10.000 litros, pues ya tengo un montón de espora recombinante que puedo utilizar como vacuna con el antígeno que yo quiero. La vida útil pues tiene una estabilidad, como ya les dije, el tiempo que se ocurra, siempre y cuando el antígeno pues también sea estable, ¿no? Tenemos que ir probando cuánto dura el antígeno en la espora, porque la espora sí resiste lo que quieran. El antígeno que está arriba de la espora es el que habría que ir probando. Nosotros lo hemos probado por mucho tiempo y sigue funcionando el antígeno, ¿no? Y que tenga la conformación adecuada, ¿no? La proteína para que pueda generar el efecto de antígeno, ¿no? En el animal o en el humano. Entonces eso es lo que hay, que es ahí, por ahí está más el reto, ¿no? Que tome la conformación adecuada y esa proteína tenga la estabilidad adecuada cuando pasa por el tracto intestinal, por el tracto gastrointestinal, el estómago, intestino y los jugos gástricos y biliares y todo esto, ¿no? En el caso de nosotros, ahorita les voy a mostrar el ejemplo el desarrollo que hicimos, pues sí tuvimos
Todas esas ventajas sí las tuvimos, ¿no? Y todo sí soportó el antígeno. Y como les comentaba, ¿no? Es más fácil certificar una vacuna porque pues, ya la bacteria como tal pues ya se utiliza muchísimo en alimentos, en producción de recombinantes. Entonces ahí no teníamos problema, ¿no? El artículo este lo sacamos en el 2014 nosotros. De hecho fue la primera vacuna con COD-C, con esta proteína que es de cubierta de la espora. Se venía trabajando con COD-B años atrás. Y nosotros decidimos trabajar con otra. Tienen diferentes propiedades, ¿no? Son proteínas de la cápside, perdón, la P26, sí, la COT-C de Bacillus. Y fusionamos la proteína de la cápside de un virus de la mancha blanca, se llama, que es de camarón, que genera un síndrome de la mancha blanca en camarón y tiene una mortalidad tremenda, ¿no? Entonces nosotros agarramos COT-C y le pegamos proteínas de la cápside del virus, la 26 y la 28. Nada más que aquí pusimos nada más la 26 en el título, ¿no? Ahorita les explico más a detalle, ¿no? Ahí tuvimos varios colaboradores, uno de Sonora y otro de Italia, ¿no? Este fue para una tesis de doctorado. Bueno, entonces se agarra, se selecciona el antígeno objetivo, en este caso fueron proteínas de la cápside, la 26 y la 28. La 28 era la más utilizada hasta que nosotros empezamos a usar la 26. Y empezamos a utilizar COT-C también. Lo fusionamos con COT-C, que es la proteína de la espora. Hacemos PCRs por separado. Utilizamos el promotor de COT, de Bacillus, y amplificamos BP26 o BP28. Lo fusionamos en fase, lo clonamos en un vector de integración a cromosoma, ¿no? Y lo metimos, espero que se alcance a ver, lo metimos en el locus. Si ven, aquí está flanqueado, la construcción está flanqueada por el gene de amilasa, que es la que degrada almidón, una enzima que degrada almidón. Cuando la metemos, cuando transformamos Bacillus, que es muy fácil de transformar, es otra de las propiedades que tiene. Lo transformamos, pues ya las coronas las podemos identificar. Aparte de la resistencia al antibiótico, también vemos que la bacteria no puede degradar almidón. Es una relación con yodo nada más en la caja, ¿no? Si no se genera el halo, pues no se metió dentro de amino. Entonces seleccionamos las que resistan el antibiótico y las que generen el color, las que generen la transparencia, ¿no? Entonces aquí ya está fusionado, lo metimos. Y pues en principio, ya una vez en el cromosoma, pues es más estable, ¿no? Lo hacemos así para darle estabilidad, no tener que tener el plásmido ahí siempre manteniéndolo con el antibiótico, ¿no? Sino que lo metemos al genoma. Y ahí está, y es muy estable, ¿eh? Es muy estable y se mantiene ahí. Entonces ya cuando se empieza, llegamos a la fase de esporulación, pues empiezan a producir todas las proteínas de la espora, la forma de la espora y al final pues la cubierta de la espora, ¿no? Y es donde está ya donde está la proteína recombinante con la espora. Aquí tenemos a la proteína. Se dice que los estudios que han hecho es que andan como unas 15,000 antígenos por espora, más o menos, ¿no? Y pues ahí tenemos la esporita con los antígenos de BP26 o BP28. Entonces, ya que en principio ya está la espora, ya tenemos la espora recombinante, pues hacemos la degradación de la espora para probar con anticuerpos si está realmente la fusión, la proteína de fusión. Pues aquí tenemos COT-C con BP26, pesa 40 kilodaltones, así pesaba. Bueno, pues ahí está, ¿no? Un Western blot igual a BP28, ahí está. Una es más resistente a SDS y otra es más resistente. Una no resiste SDS, pero resiste más hidróxido de sodio. Es una técnica, ¿no? Pero así era, ¿no? La peculiaridad de cada una de las proteínas. Bueno, ya cuando estábamos seguros que teníamos ahí, no les puse la bacteria con el anticuerpo y el antianticuerpo cuando era fluorescente. Esa figura, perdón, no la incluí. Pero ya, aparte de calar aquí con el Western, ya teníamos la bacteria, la espora, donde le pusimos el anticuerpo y el antianticuerpo con el fluoróforo, ya teníamos ahí. O sea que sí reconocía el anticuerpo al antígeno, pues el antígeno no sufrió ningún daño a la hora de preparar
la producción de la espora. Y después cuando lo metemos al alimento, la fabricación del alimento, pues lleva calor y después cuando lo sacas de ahí, se volvió a probar y todavía es resistente, no le pasó nada al antígeno, ¿no? Bueno, tenemos un experimento me van diciendo más o menos cuánto me falta, por favor, porque luego me emociono. Este, inmunizamos, bueno, protegimos en principio camarones adultos y camarones bebés. Y interesantemente nos dio el resultado, nos protegió nada más a los bebés. Sí, con el 26, con la fusión con 26 nos dio 100% de protección y 28 nos dio 80-90% de protección, ¿no? Y ya, teníamos un animal, teníamos camarones. Es un problema muy grande el virus de la mancha blanca y hay otras enfermedades, pero este es devastó la camaronicultura. Cuando ustedes vean que sube el camarón así muy de repente es porque una enfermedad lo está atacando. En este caso, pues tuvimos mucho éxito, ¿no? Con el, con el animal, ¿no? Este, pues el animal es un invertebrado, ¿no? Como ustedes saben, pues tiene un sistema innato. Tiene hemocitos en la hemolinfa, tiene un sistema abierto, produce moléculas efectoras como son péptidos antimicrobianos, enzimas líticas, sistema de coagulación. Tiene proteína de reconocimiento, ¿no? De patrones de reconocimiento, sí, como los vertebrados. Yo creo que en principio no tiene inmunidad adquirida, ¿no? No tiene memoria. Dicen que no tiene memoria, ¿no? Pero pues el animal se defendió y el animal tuvo resistencia 100%, ¿no? Una propuesta, una posibilidad que nosotros vimos era, me voy a acabar el tiempo aquí, mejor ya no les platico esto y se los dejo después. Mejor una cosa más interesante es que se ha probado, bueno, perdón, nomás me voy a regresar aquí, que se llaman como cebado inmune, ¿no? Que ya después de que exponemos al animal al antígeno, a la espora con el antígeno, el animal va generando, de alguna manera genera memoria. Y pues sí, cuando ya le agregas otra vez, cuando ya llega el challenge con el virus, pues el animal ya lo tiene bien identificado y lo ataca y lo reprime, lo fagocita, le echa toda la maquinaria de enzimas. Y al final de cuentas el animal sobrevivió 100% con la vacuna, ¿no? Ya se han hecho desde el 14, que nosotros fuimos los primeros, a ahorita con COT-C, ya se hicieron inmunidad de cosas, ¿no? En humanos y en camarones, ¿no? Utilizando COT-C, COT-B y los antígenos que ustedes se imaginen, ¿no? Aquí están. Entonces, ya hay también en cerdos, en ratones, y sí, ahí sí lleva a cabo más de inmunidad ya adquirida, ¿no? No como los invertebrados, donde ya se empiezan a ver las moléculas que ustedes conocen a la perfección, ¿no? Ya de linfocitos, CDs, NF, IF, todas las ilusinas o sea, ya hay un montón de publicaciones que ya están presentando todo esto, ¿no? En vertebrados, ¿no? O sea que sí ha funcionado también para proteínas del COVID, ¿no? Que yo me acuerdo cuando salió la vacuna, cuando estaba con así sacó una convocatoria para la vacuna, le iba a entrar en aquellos ahí entonces, pero dije, no, ¿para qué no? Conociendo cómo se maneja esto, ¿no? Mejor ahí lo dejamos. Y ya no le entramos a esto, ¿no? Pero bueno, afortunadamente ya se están aplicando esta metodología, esta estrategia para producir vacunas así de esta naturaleza. Lo han probado en animales, ¿no? Y ha funcionado exitosamente para generar inmunidad. Y gracias, creo que ahí me aventé mis 20 minutotes. ¿Alguna pregunta? Creo que vamos a Bueno, dejar las preguntas para el final, doctor. ok, ahí está, Sí, pero muchas gracias. 20 minutotes. ¿Me salgo? Va.
No, 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 para nada. Si gusta Paro, acompañarnos, paro y nada me más lo si me paso. ayuda a bajar su presentación para que el doctor Jesús la pueda compartir. Ok, ahí está. Bueno, pues entonces las preguntas son al final. Buenas tardes. Yo les voy a presentar al doctor Jesús Hernández. El doctor Hernández es investigador titular C, responsable del Laboratorio de Inmunología del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD, en Hermosillo, Sonora. Es médico veterinario zootecnista por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctor en Ciencias Veterinarias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación incluyen el estudio de la respuesta frente a infecciones virales, el desarrollo de vacunas y pruebas de diagnóstico, estudio de células dendríticas y su respuesta frente a infecciones virales, así como el descubrimiento y evaluación de anticuerpos. Es autor de más de 100 artículos en revistas indexadas, capítulos en libros, así como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. El doctor Hernández es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y adelante con su presentación. Hola, perdón, no tenía activado el audio. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo les voy a platicar un poco de lo que una de las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio desde hace algunos años, que tiene que ver con el direccionamiento de antígenos a células dendríticas. Y lo puse en animales porque tengo un par de diapositivas que habla de justamente de todo lo que se está haciendo en el campo veterinario en este sentido. Bien, bueno, pues simplemente como para entrar en contexto, esta imagen que seguramente es familiar para muchos de nosotros, donde nos describe algunas características principales de las células dendríticas, ¿no? Y una de las características que quiero destacar, que me van a ayudar a poder compartir la historia que les traigo este día, tiene que ver básicamente con los receptores que estas células utilizan para precisamente internalizar antígenos, procesarlos y posteriormente presentarlos a las células T. Y de estos dos receptores principales que esta célula utiliza, pues tenemos a los receptores tipo C y a los tipo TOL, ¿no? Vamos a ver que si bien no solamente estos receptores se utilizan, sino que hay otros, esta es una idea general para poder entender la importancia que tienen las células dendríticas en toda esta historia de la activación del sistema inmune. Porque una vez que estas células logran capturar antígenos, procesarlos, pues van a producir una serie de citocinas y después lo que van a hacer finalmente es la activación de las células T. Y principalmente, pues a activar las células T vírgenes para poder iniciar todo lo que sería la respuesta adaptativa. Cuando hablamos de presentación de antígenos o antígenos dirigidos a células dendríticas, aquí le puse células presentadoras, porque hay muchos estudios que se han hecho en el campo veterinario y también en otros campos donde no solamente se dirigen antígenos a las células dendríticas, sino también a otro tipo de células que son presentadoras, pero no necesariamente células dendríticas, ¿no? Y básicamente la esencia de esta estrategia de presentación de antígenos, pues es en la mayoría de los casos utilizar un anticuerpo que aquí señalo, el cual es específico para algún receptor de la célula dendrítica, y generalmente este receptor, este anticuerpo, está modificado para expresar una parte o todo el antígeno y servir como una especie de caballo de Troya, para que posteriormente ingrese a la célula y se inicie todo lo que ya platicábamos, que tiene que ver con la activación del linfocito T, CD4 o el linfocito T, CD8. Y una parte importante de la presentación de antígeno y en la cual ciertos receptores han tenido mucha relevancia es que muchos de ellos, cuando se hace la presentación de antígeno, tienen la capacidad de realizar este fenómeno que conocemos como presentación cruzada. Y esta es una ventaja adicional porque se ha visto que algunos receptores, al tener esta capacidad de inducir la presentación cruzada, pueden estimular y potenciar muchísimo más la respuesta, no solamente de CD4, que sería un tipo de vía convencional, porque estamos hablando de antígenos que están siendo internalizados del exterior, sino que con esa actividad o propiedad o característica de la presentación cruzada, estos tipos de antígenos pueden ser presentados por clase 1 y entonces hablamos de que el sistema inmune o las células van a estimular a tanto los linfocitos CD4 como a los linfocitos CD8. Entonces, aquellos receptores que tengan esa capacidad
pues van a tener alguna ventaja, cierta ventaja para poder desarrollar esta actividad o esta característica de la direccionamiento de antígenos. Aquí les muestro algunas de las principales células a las cuales potencialmente podemos dirigir antígenos, hablando específicamente de células dendríticas. Esta familia de células dendríticas, como sabemos, es muy diversa, pero de manera general, creo que las células a las cuales vamos a dirigir antígenos principalmente van a ser las células dendríticas convencionales, ¿no? Y cuando hablamos de direccionamiento de antígenos para inducir respuestas protectoras de tipo Th1 contra ciertos patógenos, pues lo que buscamos es que las células dendríticas que se activen principalmente pues sean las DC2, las DC1, perdón. Pero también hay ciertos estudios que han utilizado esta estrategia de presentación de antígenos donde lo que buscamos es activar a las tipo T de C2 para tratar de inhibir algún tipo de respuesta inflamatoria muy severa. Entonces, de estas células, las que nos van a interesar principalmente, pues van a ser las células dendríticas tipo 1, eventualmente las tipo 2, o también las células de Langerhans. Las otras quizás también se puedan activar si es que expresan estos receptores, pero insisto, las más importantes serían DC1 y DC2. En esencia, cuando hablamos de presentación de antígeno, lo que creo que debe de venir a nuestra mente es un sistema de vacunación en el cual nosotros principalmente aplicamos este antígeno en la epidermis o en la dermis, porque va a ser el sitio donde vamos a tener un mayor número de células dendríticas. Si quizás cuando hablamos de presentación de antígeno, y hacemos inmunizaciones intramusculares, pues quizás el efecto, si bien puede ocurrir también, no sería tan importante, ¿no? Más bien cuando hablamos de dermis y epidermis, y también hay muchos estudios que se están utilizando ahora haciendo inmunizaciones nasales, ya sea directamente, bueno, mucosales, ya sea nasal o bien digestiva o reproductiva. Entonces aquí, pues la esencia es que se aprovecha la característica de la célula dendritítica, que cuando se activa a través específicamente en este caso del direccionamiento de antígenos específicamente hacia ellas, estas van a activar y van a hacer lo que nosotros sabemos, que es dirigirse a los ganglios linfáticos para activar a las células T, CD4 y TCD8. Aquí es donde voy a tomar un poquito de tiempo para explicarles, más para que tengan una idea de todo lo que se ha hecho en la actualidad con respecto al direccionamiento de antígeno en medicina veterinaria. Aquí podemos ver, aquí en diferentes figuras y colores, aquí podemos ver diferentes receptores hacia los cuales se han dirigido antígenos en alguna de las diferentes especies de inmunología veterinaria. En mi título puse animales de granja, simplemente porque yo trataba de hablar de animales que utilizamos para el consumo, principalmente como cerdos, bovinos, ovinos, sí, cabras, que son los animales en los que principalmente se han desarrollado este tipo de actividades. Entonces, como podemos ver, pues son muchos los receptores, DEC, DECIN, MHC, CD169, etcétera. Y en la parte de arriba podemos ver que este direccionamiento de antígenos no solamente se ha utilizado, como lo describí anteriormente, utilizando anticuerpos modificados, sino que también se ha utilizado utilizando ligandos específicos hacia alguno de estos receptores, se ha utilizando vacunas de DNA, las cuales pues, van a producir un anticuerpo, o bien nanopartículas, o bien vectores virales o proteínas. Es decir, existe un amplio campo de uso de estrategias de direccionamiento de antígeno hacia células dendríticas en el campo veterinario. Yo me voy a enfocar a los trabajos que hemos hecho nosotros en el laboratorio y al final les voy a platicar una breve historia de un caso de éxito donde utilizando esta estrategia de direccionamiento de antígenos, específicamente a las moléculas del MHC clase 2, fue posible desarrollar una vacuna que actualmente se usa de manera comercial, pues, en el caso de los bovinos. Como podemos ver aquí, tenemos las diferentes especies que les decía, y nos hablaron, por ejemplo, los pollos y los diferentes receptores que se han utilizado. De manera general, si ustedes ven esta imagen, podemos ver que, bueno, pues el cerdo es una de las especies que más se ha estudiado cuando hablamos de direccionamiento de antígeno y el DEC, uno de los más estudiados. Entonces, cuando hablamos del DEC 205, debemos de recordar que el DEC 205 pertenece a la familia
de los receptores de lectina tipo C, que tenemos básicamente dos tipos, y que el DEC pues, es un pariente cercano al receptor de las manosas, del manosa. Este receptor DEC205 se ha utilizado en diferentes especies animales para el direccionamiento de antígenos. Hay estudios que se han hecho inclusive por colegas de aquí de México de biotecnología, utilizando o como modelos a las aves. Se han hecho estudios en borregos, se han hecho estudios también en vacas, y nosotros y otro grupo de Estados Unidos que han hecho estudios utilizando al cerdo como modelo, y es de lo que les quiero yo platicar este día. Pero ¿cómo empezó nuestra historia con esto del direccionamiento de antígenos? Nosotros hace muchos años, cuando nos dimos cuenta que esta del direccionamiento de antígenos era una oportunidad que podíamos aprovechar, nos dimos a la tarea de iniciar con la caracterización del receptor de 205, que hace muchos años pues, no se conocía, y nosotros fuimos los primeros en reportar cuáles eran las características de este receptor, que como tal, pues es un receptor que se parece mucho a los bovinos. De hecho, pues en general los cerdos se parecen mucho a los bovinos, y también sí, un poco a los caballos. Es un receptor que tiene unas características muy similares al del resto de las especies, que está compuesto de diferentes dominios de reconocimiento de lectina, más el receptor rico en beta trifluil, el REACH, que le permite muchas de las funciones de la direccionamiento como tal. Entonces, los primeros estudios que hicimos, una vez o a la par de la caracterización de este receptor, fue ver dónde se encontraba el transcrito del DEC 205. Y bueno, lo que observamos en estos estudios preliminares fue que una de las principales células donde los encontrábamos era pues en las células del Langerhans de las piernas, que como veíamos, pues es una célula dendrítica muy importante en ese sitio. Y también observábamos transcritos en diferentes sitios. Posteriormente hicimos un anticuerpo. De hecho, hemos hecho dos anticuerpos contra el DEC. Aquí les muestro el primer anticuerpo que produjimos, que describimos, que está dirigido hacia 1, 2, 3, 4, hacia el receptor, hasta el dominio 5, que en nuestros estudios preliminares identificamos que era el receptor, digamos, único o diferente al resto. Entonces, el primer anticuerpo que hicimos fue contra ese receptor, lo caracterizamos, pero después, no nos gustó mucho cómo estaba el reconocimiento, tuvimos problemas con el hibridoma y decidimos producir otro anticuerpo monoclonal, el cual pues ya no reportamos como tal, pero es el que hemos estado evaluando o estudiando desde entonces. Para ese anticuerpo nuevo que tenemos, utilizamos a todo el receptor. Se produjo todo el receptor DEC205, y con ese receptor se inmunizó a los ratones, se logró el monoclonal. Y una vez con el monoclonal, lo que hicimos fue caracterizar cuáles eran las poblaciones de células dendríticas que estaba reconociendo. Si nosotros íbamos a ver el direccionamiento de antígeno, pues nos interesaba saber qué poblaciones y si realmente estaba caracterizando o reconociendo las células dendríticas. Aquí a la izquierda les muestro un ejemplo de la distribución de células dendríticas tipo 1, tipo 2 en 4 diferentes tejidos, y cómo cuando nosotros aislábamos estas células dendríticas, las tipo 1 y tipo 2, y analizábamos los transcritos de algunos genes que en el caso particular del cerdo son muy predictores de células dendríticas bona fide, que le llamamos, o bien características de las tipo 1 o de las tipo 2, pudimos ver que realmente esta caracterización que estábamos haciendo de las células dendríticas con nuestro anticuerpo, con el nuevo anticuerpo que les platiqué, realmente nos estaba dando fenotípicamente, y al menos a nivel de transcritos, células que realmente podíamos hablar de que eran células dendríticas bona fide. Y cuando hacíamos la distribución en diferentes tejidos, veíamos que bueno, estas células se encontraban distribuidas en los diferentes tejidos, y que había diferencias, como era de esperarse, en los niveles de DS1 y DS2. Una vez que teníamos el anticuerpo listo, una de las opciones que teníamos para iniciar todo el proceso de caracterización o de direccionamiento de antígeno era una conjugación química del anticuerpo y nuestro antígeno, pero ese era un poco complicado. Entonces lo que decidimos hacer fue modificar el anticuerpo, generar un anticuerpo quimérico que fuera ratón cerdo, y con ese anticuerpo poder llevar a cabo todos nuestros procesos de direccionamiento de antígeno, porque entonces ya con este anticuerpo
clonado en un vector, nosotros podíamos modificarlo y agregarle cualquier antígeno que nosotros quisiéramos. Entonces hicimos este anticuerpo, lo caracterizamos y pudimos demostrar que realmente este anticuerpo, una vez que se había quimerizado, no perdía la capacidad de reconocer a las células dendríticas que reconocía de manera original el anticuerpo monoclonal. Hemos hecho 3 estudios con diferentes antígenos para probar qué tan eficiente es el direccionamiento de antígenos con este monoclonal, con este anticuerpo quimérico. Aquí les muestro uno de los estudios que hicimos. En este caso, nosotros teníamos un estudio previo. Nosotros, como lo decía en mi presentación, mucho del trabajo que hemos hecho ha sido con cerdos y en particular con un virus que se llama virus Pierce, que es muy agresivo. Nosotros teníamos un estudio previo donde probamos una vacuna a base de adenovirus, utilizando péptidos que previamente habíamos identificado como potencialmente inmunogénicos y quizás protectores. Entonces hicimos una modificación. Aquí hicimos una vacuna a base de péptidos y teníamos estos péptidos que estaban ligados entre sí y unidos por dos aminoácidos. Este anticuerpo lo utilizamos para inmunizar cerdos y después de la inmunización de los cerdos los desafiamos para ver qué tanto nivel de protección era capaz de inducir una estrategia como esta. Aquí en esta parte de acá les muestro cómo estaba la respuesta de anticuerpos utilizando el virus como tal. Aquí utilizamos un extracto viral y podemos ver que conforme pasaba el tiempo después de la inmunización y del desafío, había un incremento en los niveles de anticuerpo en los cerdos que habían sido inmunizados. Ojo, aquí, como les decía, utilizamos el virus completo y aquí nosotros utilizamos péptidos de algunas proteínas estructurales y eso es lo que nosotros creemos que explica esta respuesta de anticuerpos y que nos habla de que realmente este sistema era capaz de inducir una buena respuesta a anticuerpos. Posteriormente utilizamos otra forma de evaluar los niveles de anticuerpos utilizando un kit comercial y en este caso solo fuimos capaces de encontrar anticuerpos hasta la semana 56 y particularmente la razón es porque este kit detecta anticuerpos contra la proteína N y nosotros no teníamos la proteína N en nuestro sistema y aquí estos anticuerpos venían del posterior al desafío. Y una cosa que nos llamó la atención y que nos dio ah, mucho aliento para seguir adelante fue que una vez que nosotros habíamos inmunizado y desafiado y habíamos eutanasiado a los cerdos, hicimos unas evaluaciones para ver cómo estaba la carga viral, tanto en pulmón como en la tonsila, y también evaluamos la presencia del virus, del RNA viral, en suero en diferentes semanas post-infección. Hay que decir que actualmente para este virus no hay una vacuna que sea capaz de controlar totalmente la infección. Es un problema muy serio. Entonces, en el caso de la viremia, pues la verdad que nuestra vacuna, pues no, si bien había una respuesta de anticuerpos más o menos sólida y también teníamos una respuesta celular que no les muestro aquí, pues no era capaz de inhibir significativamente la carga viral en suero. Y en el caso del pulmón, pues no hubo diferencias. Y en la tonsila, lo único bueno que encontramos fue que de los 7 cerdos que teníamos en cada grupo, solamente uno estaba virémico o tenía carga viral y 2 en el grupo control. Pero bueno, esto no nos desalentó, seguimos trabajando y decidimos hacer otro experimento ahora con otro antígeno. Una de las cosas que habíamos observado acá es que estábamos trabajando con un antígeno, con un virus que es muy variable y entonces ahí quizás esa estrategia no había sido la mejor, pero como prueba de concepto nos dio muchas aliento, como les decía, para seguir adelante. Después aquí modificamos un poco la estrategia, cambiamos de antígeno y aquí utilizamos un antígeno que es un circovirus, que es un virus un tanto menos variable. Y aquí una cosa que nos interesaba era demostrar que si realmente este anticuerpo quimérico, cuando nosotros lo aplicábamos en la piel, en la dermis o en la epidermis, había un target, tiene una
activación directa de las células dendríticas en la piel y que éstas eran capaces de migrar a los ganglios linfáticos. Aquí les muestro parte de los resultados donde pudimos demostrar que realmente las células que nosotros estábamos reconociendo con este antígeno, una vez que se aplicaban en la piel, tanto en el ganglio linfático, eran células dendríticas, es decir, había un incremento de las células dendríticas. Y aquí se los muestro en la parte de abajo. Una vez que nosotros inmunizábamos y nos íbamos al ganglio linfático, podíamos ver que cuando nosotros comparábamos las células dendríticas de C1 con las células dendríticas tipo 2 con las lámprecas en este caso, veíamos que las células que principalmente se estaban activando o que estaban reconociendo, mejor dicho, eran las tipo 1. Ya nosotros habíamos demostrado en un estudio previo y otros colegas a los que les dimos el anticuerpo también habían demostrado que la principal célula a la que se dirige nuestro anticuerpo es la dendrítica DC1. Entonces, con todos estos estudios, nosotros tenemos una patente actualmente que ya nos acaban de aprobar este año y estamos ya haciendo algunas pruebas ya en campo para ver si realmente todos estos experimentos que hemos observado en el laboratorio se pueden trasladar al campo y puede lograr algo y puede ser de beneficio en este caso para la porcicultura. Finalmente les platico este ejemplo de caso de éxito, que es muy interesante porque hay unos colegas argentinos que lo que hicieron fue una vacuna donde a partir de un anticuerpo de un single chain que está dirigido al MHC, le agregaron un antígeno de la diarrea viral bovina y con esta estrategia que pues parece ser muy simple, como lo vemos aquí en el esquema, ellos lograron aumentar de manera significativa la respuesta de anticuerpos comparado con una vacuna convencional. Y como les decía anteriormente, esta es una vacuna que se utiliza actualmente en el campo veterinario. Entonces, significa que realmente esto de la estrategia de direccionamiento de antígenos en el campo veterinario pues puede tener éxito. Finalmente, pues les puedo decir que de todas las especies estudiadas, pues el cerdo es la que más, en la que más nos hemos enfocado nosotros y mucha otra gente. La estrategia que ha tenido más éxito, hablando de una vacuna que realmente se utiliza en el mercado, pues es la que está dirigiendo antígenos al MHC clase 2 y nosotros con la patente que ahora tenemos, pues seguimos haciendo estudios para ver qué tanto, hasta dónde podemos llegar con esta estrategia de cimiento de antígeno, pero también pensando en la evaluación de otras vías de administración y utilizando otros medios como el uso de mRNA. Bueno, pues finalmente agradecer a toda la gente que me ha apoyado, la gente de mi laboratorio y pues en especial a Olivia Valenzuela de la Universidad de Sonora, mi esposa, y al CONACYT, que no me dio tiempo de poner todos los proyectos que me han apoyado y pues gracias por la invitación. Muchas gracias, Jesús. Abrimos el espacio para preguntas a los dos ponentes. Hay premio sorpresa para el que pregunte. Bueno, si no se animan, yo mientras voy a hacerle una a Jorge, ¿cuál es la densidad de antígeno que puede expresar tu espora? ¿Eso lo puedes controlar? ¿Tú podrías regular la cantidad pensando en poder modular también esa densidad? Sí, mira, para COT-C son 15.000 por espora, pero como tenemos COT-C, COT-B, COT-F, o sea, tenemos varias proteínas de la corteza de la espora, se pueden hacer vacunas, de hecho, de 2, 3 o 4 antígenos a la vez en la misma espora, en una sola espora. O sea, si por cada una de las proteínas tenemos 15.000 antígenos, podríamos tener. Gracias. Fernando Flores. Buenas tardes a todos. La pregunta es para el doctor Jesús Hernández. Yo curiosamente o importantemente estoy trabajando también con cerditos. Precisamente tengo ahorita yo le llamo paciente, tengo ahorita uno de 38 días de un trasplante de injerto de piel. Ese por un lado, intencionalmente diferente para estudiar rechazo de injertos y por otro lado tenemos un modelo de
transección o reparación de ojo para recuperar la vista en cerditos. Y pues se ve que la MHC del ratón, del cerdito es LA. Eh, ¿Qué sabe usted? Bueno, es más bien su aplicación es más veterinaria, pero ¿tiene alguna información o conocimiento de injertos? ¿Estudios en injertos? Aunque es muy diferente, pero perdón la pregunta. Gracias. Y no, pues no tengo conocimiento ni experiencia en esto de los injertos, la verdad. Sí, y aquí lo que vemos es anticuerpos, producción de anticuerpos, anticuerpos citotóxicos, este perfil de inmunológico, gamma delta, esto está interesante. Acá con la doctora Ana Luis, la doctora Chris Juan, pero bueno, pero ya luego ahí le puedo mandar un correo a ver qué más. Sí, 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 claro. Sí, lo único que podría decirte es que, bueno, seguramente tú lo sabes y muchos de los que estamos aquí lo sabemos, que pues en el caso del cerdo como modelo animal y en el caso de trasplantes tiene mucho avance, pues hay muchos estudios de cerdos modificados genéticamente y ahorita que hablabas de la reacción de anticuerpos, eh, hay cerdos que se han modificado para algunos patrones de glicosilación y algunas otras enzimas para utilizarlos justamente como donadores de órganos, ¿no? Entonces, pero más allá de esto, la verdad que desconozco. Pero pues sí, ahí dejé mi correo y con gusto te puedo apoyar en corto en lo que puedo. Sí, sí, sí me interesa su investigación. Muchas gracias, doctor. Un gusto. ¿Alguien más? Pueden escribirlas también si les da pena hablar. Bueno, Jesús, yo tengo otra pregunta para ti. En esta prueba que hicieron con la infección que veías que parecía no haber muchos cambios a nivel de cargas, hicieron, no entendí, bueno, no sé si no escuché bien. ¿Tú pruebas tu anticuerpo junto con adyuvantes o es solo el anticuerpo? O sea, solo es el antígeno pegado a... O sea, No, usas... sí, usamos adyuvante. En este caso, en estos estudios que les mostré, utilizamos adyuvantes basados en ligandos de TLR3 y TLR7. Ok, entonces sí estás como buscando potenciarlo, pero junto con la ayuda de adyuvantes, Sí, ¿no? O sea, no, sí, no sí, así es, entendido así esta es. parte. Ok, Sí, 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 si solo no necesitamos ayuda. ok, ok. Mariela, Gracias, doctora. Doctor Jesús, yo tengo dos preguntas. Una es, no sé si más curiosidad. En el caso de la quimerización de los anticuerpos, eh, ¿qué método utilizan? Pues no sé cómo se llama el método, pero es simplemente, en el caso del monoclonal, pues sacar la secuencia de las regiones variables. Y ya que tenemos las regiones variables, pues hay dos alternativas. Una vez que ese producto de PCR lo subclones en un plásmido que tenga la región constante, y la otra que nosotros utilizamos fue, una vez que conocíamos la secuencia de la región variable del monoclonal, hacer un gen sintético que tuviera la región constante del cerdo con la región variable que habíamos obtenido y listo. Pues esos dos plásmidos los transfectamos en nuestras células y producimos el anticuerpo. Ok, gracias. Y la otra es, ¿el antígeno está asociado a la fracción cristalizable? Sí, así es. Y en los dos casos, el antígeno está pegado a la región FC. Y bueno, no sé, se me ocurre, ¿no podría ser una buena opción no pegarlo precisamente en la cola del anticuerpo, como buscando el activar también alguna otras células a través de la fracción cristalizable Pues para sí, activar respuesta es, inflamatoria o no sé? es buena idea, es buena idea. Una cosa que hicimos en este estudio último que hicimos fue el anticuerpo lo modificamos para evitar eso, ¿no? Porque queríamos demostrar realmente el efecto puro del direccionamiento. Pero Ajá. sí, una estrategia es esa también, ¿no? Que a lo mejor los efectos se pueden potenciar combinando el direccionamiento con la parte inflamatoria que comentas. Es algo que podríamos considerar. Ok, muchas gracias. De verdad me iban surgiendo muchas preguntas en el camino, pero con su presentación
luego me las iba contestando. La Muy verdad bien. estuvo muy buena. Gracias. Te agradezco las preguntas y el interés. ¿Alguna otra pregunta? Doctora Eva, ¿alguien más? En el chat no hay ninguna. Yo tengo una curiosidad, más que nada, en relación al trabajo que están haciendo Jesús. ¿Cuál es como el mayor reto que encuentran una vez que ya han demostrado con sus animales de una manera controlada que tiene un efecto favorable esta inmunización con estos anticuerpos que manejan? ¿Cuál es el mayor reto que tienen para pasarlo ya en población abierta? Justamente estamos en eso. Acá estamos en proceso de evaluar el efecto en campo. Todo esto ha sido en condiciones controladas, Ujú. animales los más limpios posibles. Entonces, ahorita el reto es que cuando vamos a una granja en una población pequeña, esos efectos que vimos aparentemente inmunogénicos de la estrategia se reproduzcan. Eso por un lado. Y por otro lado, si eso es así, el otro reto que tenemos es encontrar las condiciones para tener una eficiencia de producción muy buena que nos permita pues ir más allá, ¿no? Porque si funciona, pero es muy difícil producirla, pues no va a servir de nada. Ujú. Entonces, por eso una de las cosas que le decía en las conclusiones es que si esto sigue por el camino que nosotros que pensamos, pues a lo mejor vacunas de mRNA podrían ser una opción, o bien vacunas de DNA. He visto estudios recientes donde hay algunas nanopartículas de ciertos componentes que cuando le pones DNA son o permiten ah, una buena inmunidad, ¿no? O sea, sin tener que poner el DNA solo, sino que también lo puedes poner en nanopartículas. Entonces, ese es el reto que tenemos ahora, realmente encontrar cuál es la mejor vía de que esto sea eficiente y pueda ser pues, comercialmente viable, ¿no? ¿Qué tan costoso es? Porque siempre uno cuando revisa cuestiones relacionadas con la inmunología veterinaria o con las vacunas veterinarias son mucho más económicas que las vacunas para humano. También tengo entendido como que pasan una serie de fases en su desarrollo diferentes a las que pasan para los Sí. humanos. Sí, ahí es mucho más fácil. O sea, las fases en el caso de los veterinarios es mucho más fácil, mucho más rápido que en los humanos. Los costos, pues no sabría exactamente, pero una vacuna debe costarte de los 10 a los 40 pesos por dosis, ¿no? Ok. Pero en el campo veterinario hay una vacuna en particular contra un virus, el circovirus, que se venden millones, o sea, millones de dólares, porque la gente vacuna mucho. Entonces, Ujú. realmente encontrar una vacuna que pudiera tener algunas ventajas, tomando, por ejemplo, lo que decía ahorita mi colega Jorge, la verdad, el que me antecedió. O sea, si él explora más la campo veterinario de los cerdos, por ejemplo, y si hay algo que salga muy bien, la verdad que es un campo muy fértil económicamente hablando. Ujú. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, muchas Gracias, gracias a Eva. los dos por sus presentaciones. Muy bonito el trabajo que realizan ambos.